Permítame hacerle la presentación. Moisés Galindo es considerado dentro del área de retail como The Retail Authority. Es una persona que es ampliamente reconocida en este medio. Muchísimas gracias, Moisés, por estar con nosotros en este Colegio de Contadores. Es un orgullo realmente poder contar con tu presencia y compartir este espacio y sobre todo pues platicarnos de las experiencias que vayas que puedas ir teniendo. Él es fundador y presidente actual del Retailing University, uno de tantos proyectos que él ha manejado a lo largo de su vida profesional. Principalmente su forma de pensamiento es disruptor, específicamente en el área de retail y concretamente en Iberoamérica, pues ha tenido un impacto muy importante, haciendo desarrollos de mucho impacto hacia este tipo de tiendas departamentales. Es creador también de la primera tienda del futuro en América Latina. Actualmente es columnista del grupo Reforma y seguramente alguno de ustedes lo ha podido ver en el mural, en el Reforma. Consumidor Inteligente es uno de sus intervenciones. Hay otra columna que en la asociación de Innovarte, y lo escribes en conjunto con Jorge Zavala. Es una columna que coescribimos con Pensamiento del Silicon Valley y Guadalajara. Entonces ahí hay dos referencias que ustedes pueden semanalmente estarlo viendo dentro de este periódico de Mural. Es consejero y consultor de varias empresas. Él es docente y mentor en el Tecnológico de Monterrey. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por parte del Tecnológico de Monterrey y maestro en administración de empresas y una cantidad de títulos adicionales ahí que trae alrededor de esto. Dentro de su pues, carrera es impresionante conocer que tiene más de 8 millones de horas de desarrollo de software comercial para el retail. En cuanto a logros y reconocimientos, pues además de conferencista, consejero, consultor y colaborador de estas empresas que ustedes ven ahí, pues podemos reconocer que entre sus logros, pues IBM le ha reconocido en el Market Drive Quality Award el primer retail de Latinoamérica con IBM AIX. Sí, el sistema operativo Unix por allá en 1991. Por ahí. En Microsoft RAD Award, el Greatest Business Impact de 2000, otro reconocimiento. Sí, en abril 18 del año 2000 en Chicago, RAD Retail Application Developers Award. Y normalmente en esa premiación hay un promedio entre 8 y 10 compañías. En esa ocasión, entre los 10, había 6 empresas en el Nasdaq y de esas 4 restantes, nosotros éramos uno que no estábamos en el Nasdaq y fuimos la primera empresa fuera de Estados Unidos que ganó el premio. Mira, pues muchas felicidades. Otro reconocimiento importante pues, es el reconocimiento del primer POS, bueno, Sales 100% digital y móvil, en Colibrí, Mom and Pop, en 2016. Es conferencista internacional en México, para Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina y más. Pues en sus lenguajes tradicionales, pues es inglés, portugués. Es miembro de los comités del NRF Arts e ISO 20252. Con respecto a su visión de futuro e impacto, pues su pensamiento está muy influido por pensadores tales como Aristóteles, Da Vinci, Einstein, Sam Walton. Es promotor del consumidor inteligente, decisiones que no van enfocadas específicamente al aspecto comercial, sino también ya traen un grado de sensibilidad muy importante. Y yo creo que ahí él detecta qué tanto al cliente, desde el punto de vista de retail, le estamos satisfaciendo verdaderamente las necesidades básicas de este consumidor y no verlo tanto como un ítem más, ¿no? Creo que ese tema del ser humano y del medio ambiente también es otro de las características que en sus escritos podemos encontrar. Es creador del podcast Ilumina, Impulsa e Inspira. Pues es todo una sección donde, pues, si lo lees con atención, pues te encuentras temas muy inspiradores y de desarrollo humano. Es un especialista en tendencias
Hablemos del tema de inteligencia artificial, de lo cual pues, nos va a hablar, temas de innovación y específicamente de transformación digital. Pues, Moy, o seas bienvenido al Colegio de Contadores Públicos. Y la primera pregunta que me nace a mí es, oye, ¿y este término de Knowledge AI, de dónde viene? Y por supuesto, puedes iniciar la plática de otra manera y después conectar este tema, pero dejo de compartir y si Correcto. gustas, pues bienvenido y adelante. Pues primero que nada, Luciano, y a todo el colegio, estoy gratamente sorprendido por estar en unas instalaciones más allá del primer mundo. Me- Les doy las gracias a todos por estar presentes. Y bueno, ¿por qué hablo de Knowledge AI? Porque hoy en día vamos a encontrar que hemos venido escuchando casi todos los días en los últimos meses la inteligencia artificial, cómo viene cambiando el mundo. Y hay una sobreventa donde hablamos demasiado de la inteligencia artificial, pero yo soy de los que cree que la inteligencia artificial viene a potenciar cualquier conocimiento que tú tengas. Tú podrás ser experto en inteligencia artificial, pero si no conoces un nicho, una industria o un mercado, poco puedes hacer. Sin embargo, si tú eres alguien que tiene conocimientos profundos en alguna rama de la ciencia, la investigación, el comercio, la industria o lo que sea, tú puedes potenciar y multiplicar utilizando la herramienta. Y entonces, pongo en mis charlas como Knowledge AI. De hecho, esta debe ser como la charla número 14 o 15 que doy en el año con estos temas. La única cosa es que cada sesión es diferente y le quito y le coloco cosas, pero pues quiero partir de ese planteamiento y de esa idea que nos permite a nosotros reconocer que estamos en un momento muy privilegiado de la industria en el cual podemos reconocer que pues vamos por algo mucho más allá de lo que estamos típicamente actualizados. Bueno, quisiera primero compartirles que Retailing University es mi última inspiración, que surgió caminando en Semana Santa por allá del año 2023. Eh, yo tengo en este momento más de 40 años dedicado al retail en muchos países en América Latina, Estados Unidos, Colombia, España y bueno, Brasil. Y en este proceso de entender y vivir la industria como proveedor de servicios, como diseñador de tecnología y de hacer cosas diferentes, me preguntaba cómo yo puedo seguirle aportando a la industria sin vivir la hostilidad que se tiene en la lucha por la tecnología, que es muy poco equitativa y complicada. Y en esa caminata con Lucky, el cachorro de mi hijo, pues pensé que los retailers hoy son capaces de hacer cosas sorprendentes, como hay quienes te presumen que abren una tienda nueva cada 2 o 3 días. Y claro, cuando tienes 100 constructores, te hacen 100 tiendas simultáneamente. Sin embargo, la gran dificultad a la que experimenta en general todo el retail del mundo es a qué velocidad preparas a tus colaboradores. Y entonces, si bien es cierto, puedes construir 100 tiendas simultáneamente, es muy difícil desarrollar 100 gerentes o 1000 gerentes nuevamente. Y eso me trajo como perspectiva regresar a ese sueño de poder tener un impacto en la industria un poco antes de hablar de tecnología y de todas las cosas implícitas, ¿no? Y entonces, así nace Retailing University. Es una organización, es una SAPI que constituimos el año pasado y hemos hecho programas de educación personalizados a las necesidades particulares de las organizaciones y hoy tenemos un programa de formación de gerentes de tienda que lo diseñamos con sociedad con la Asociación Nacional de Tiendas Departamental y de Autoservicio de México, que tenemos como base para
reposicionar las actividades que hacen los gerentes de tiendas que por razones de la vida han sido de alguna manera degradadas. Pero bueno, pues quiero dar las gracias. Y bueno, del análisis a la acción, es por eso que se llama Knowledge AI. Y bueno, y además de esto, pues lo que quiero compartirles es que Kaizen tiene embebido ahí la palabra de Artificial Intelligence. Kai es cambio y Zen beneficioso. Es un cambio beneficioso utilizando la inteligencia artificial como un instrumento de evolución en la vida que todos tenemos profesionalmente. Y bueno, lo que les había dicho hace un momento, si quieren preguntarme algo o tienen alguna duda o comentario, para mí es mucho más fácil estarlo recibiendo en WhatsApp porque cuando tengo aquí la pantalla o veo los mensajes o presento y me distraigo, pero si gustan leer el QR, me pueden mandar un comentario, un mensaje, una duda, lo que quieran preguntarme. A mí me gustan las reuniones interactivas y déjenme decirles que soy un pionero en muchas cosas. Yo uso Webex a finales del 97, 98. En mis clases que he dado en el TEC de Monterrey, las he dado desde Madrid, desde Buenos Aires, Miami, Sao Paulo, Ciudad de México, y claro, imagínense la complejidad de dar la clase, lunes 6:30 de la tarde en Ciudad de México, la 1:30 de la mañana en Madrid, y dar una clase entre 1:30 y 4:30 de la mañana, pues es espectacular cuando tienes una vista al oriente de la ciudad y ves el amanecer. Pues estoy acostumbrado a la tecnología, estoy acostumbrado a trabajar a distancia. He tenido locuras y oportunidades de haber interconectado un par de computadoras en diciembre de 1991 entre Porto Alegre, Brasil y Puebla, en México, ¿no? Imagínense, ¿por qué yo andaba metido en ese rollo? Porque yo necesitaba mandar y recibir software rápidamente. Mi velocidad más rápida la tenía con Federal Express, que le entregaba yo una cinta a las 4 de la tarde y llegaba el día siguiente a las 4 de la tarde a Porto Alegre. Sin embargo, eso era lento para lo que nosotros necesitábamos. Y entonces, trabajar a distancia ha sido una de las grandes cosas que vivimos, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero compartirles a ustedes es que hay una evolución de las formas para conservar, compartir y comunicar los conocimientos. Y en realidad lo que nos enfrentamos con la inteligencia artificial hoy es a esa evolución que lo único que estamos logrando con ello es simplificar el acceso, el análisis, la portabilidad, la síntesis y la toma de decisiones desde otra perspectiva. Todas las cosas que nos va a ofrecer hoy la inteligencia artificial ya existían desde antes. Lo único que estamos obteniendo es una simplificación y una posibilidad de abrirle el espectro a más personas, ¿no? Y bueno, quiero empezar con esto, ¿no? Cuando quizá algunos de ustedes nunca han mandado un telegrama, ¿no? Pero hagan de cuenta que es como mandar un WhatsApp hoy, pero en un telegrama iniciaba todo un diálogo donde había un texto que te cobraban por palabra y vean cómo había ordinario, urgente, contestación pagada, con acuse de recibo, o sea, es una maravilla, tan poderoso y potente que había giros telegráficos para envío de dinero hace muchos años. Y bueno, este es un formulario y entonces todo inicia con este pequeño aparato que es el principio de la digitalización que vivimos en el mundo. Y esta digitalización, pues la tenemos gracias al señor Morse, que está ahí en la fotografía, que lo que nos hizo fue encontrar una forma de comunicar a la distancia con puntos y rayas cualquier palabra. Y esto pues fue un gran paso porque esto permitía comunicar de punto a punto. Y estamos hablando de 1844 cuando se utilizó por primera vez en un mensaje público de Washington a Baltimore, ¿no? Y el mensaje fue: ¿qué ha hecho Dios? ¿No? Entonces, si nosotros vemos, la digitalización es vieja como la historia.
todo aquel que hoy esté discutiendo si digitaliza o no, ahora se va a convencer de que, ¿por qué sí lo tiene que seguir haciendo? Y bueno, así como tenemos esto, pues tenemos los primeros teléfonos también. Después llegó una evolución, una simplificación, algo mucho más accesible. Cuando yo era niño, el teléfono que teníamos en nuestra casa se parecía más a esto. El número de la casa de nosotros era el 14, el de la oficina de mi papá era el 33. O sea, imagínense, nada más eran 99 números. Y bueno, viene una evolución con los discos, pero también viene una evolución al seguir siendo analógicos, pero de tonos. Y así vamos viendo una evolución de las telecomunicaciones, llega la evolución de la telefonía celular, y bueno, vamos a ver que cambiamos la comunicación de textos a voz, y esta comunicación es de voz de punto a punto, y tiene dos dosis, la de Alexander Graham Bell, que fue el que creó la patente para hablar por transmitir voz sobre señales eléctricas. Y bueno, y también lo que vino a hacer Martin Cooper, el creador del teléfono celular, un colaborador de Motorola entonces, tenía un dispositivo móvil que pesaba casi 1 kilogramo, y que bueno, eso es parte de lo que nosotros hoy venimos viviendo, ¿no? Y me gusta hacer esta reflexión porque al final de cuentas lo que vamos viviendo es, vamos a ver una primera evolución de un sistema de comunicación del alfabeto Morse al código binario. El alfabeto Morse era muy útil para comunicar textos, pero era complicado para hacer análisis numérico y almacenado de datos. Por eso es que surge el código binario y así surgen las primeras computadoras. Esta la puse ahí porque es una IBM 370-158 que cuando yo estudiaba en Monterrey, en el TEC, en 1975, tenía 1024K de memoria, es decir, tenía 1 megabyte de memoria, 1975. Hagan cuentas cuántos años han pasado entonces a la fecha. Y bueno, no había pantallas, eran unas cuantas las pantallas que había, todo era por tarjetas perforadas. Después vino la evolución de la macrocomputadora a las microcomputadoras. Las XT. Así es, las XTs, las 82, 86, etcétera. Luego vienen las redes integrando las comunicaciones. Algunos se van a recordar de las redes de Nobel para enchufar las primeras computadoras, ponerles Ethernet o una comunicación por cable coaxial. Y entonces es una evolución continua que nos trae una fusión del cómputo y las comunicaciones como un gran salto tecnológico. Y nuevamente aquí vamos a ver que esta evolución, así como la tenemos desde el punto de vista de tecnología, también lo tenemos en el audio. Así empezamos con este tipo de fonógrafos, empezamos a ver los primeros tocadiscos, después cambiamos a las cintas de audio, y de las cintas de audio vamos al CD, de las cintas del CD vamos al primer paso de música digital con el shuffle, y así brincamos a un audio que digitalizamos y pasa de ser esa onda analógica a una onda digital que nos permite disfrutar de, si escucho una canción, le pongo la muestra a Shazam y me contesta la canción y me dice, y la puedes escuchar en Spotify y la puedes disfrutar en este momento, ¿no? Y entonces vamos a ver, así como vimos esa evolución del cómputo, de las comunicaciones, vamos a empezar a ver que los instrumentos de digitalización y de compartir audio, video y todo esto se exponencian para simplificarnos la vida, ¿no? Y entonces, recuento rápido, del telégrafo pasamos al teléfono, a la computadora, a la PC, a los módems, pasamos a la comunicación satelital, y así llegamos a la inteligencia artificial. Digo, mi presentación puede ser mucho más amplia, pero quiero obviar esta parte. Lo único que quiero compartir con ustedes es que estemos sensibles a que tenemos un cambio continuo. Y bueno, hoy la inteligencia artificial está presente en cada espacio y en todo momento de tu vida. Cuando yo le pregunto a las personas
si usan la inteligencia artificial, tengo respuestas de muchísimos que dicen, no, nunca la he usado ni la voy a usar. Pero ahora que les cuente un poco de lo que es la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que la han usado desde hace buen rato, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar que la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina o software para realizar tareas que requieren habilidades cognitivas similares a las humanas. Oigan bien, similares a las humanas, como el aprendizaje y el razonamiento. Hasta hoy hay un gran dilema si aprenden o razonan. Yo soy de los que cree que ni aprenden ni razonan. En vez de aprender, yo creo que le cargan datos y eso es lo que ellos nos quieren hacer ver como aprendizaje. Pero cuando yo hago este ejercicio de decirles, si les digo 1, 3, 5, 7, 9, ¿cuál número sigue, Luciano? 11. El 11, ¿verdad? Y entonces, eso es una predicción. Y lo único que hacen las computadoras es que cuando yo le cargo 1, 3, 5, 7, 9, cuando le pregunto cuál sigue, me va a contestar 11. Lo que hace es un pronóstico. Y esos pronósticos que hacen en función de números, también lo hacen en función de textos. Claro, parece que razonan o parece que aprenden, pero en realidad lo único que están aplicando es un algoritmo matemático para predecir lo que sigue. Cuando ustedes están escribiendo en Word o en Excel, Sí. Por ejemplo, el término de machine learning es un término mal empleado, es decir, no, está bien empleado, pero el machine learning es muy ambicioso como tal, porque en realidad el aprendizaje viene de la carga de los datos. Si tú le cargaste buenos datos, va a ser un buen aprendizaje, pero si le cargaste datos, basura, información incorrecta o falsa, va a generar basura. pero es aprendizaje entonces. No es aprendizaje, es carga de datos y lo que hace es determinar la correlación de los datos que tiene y en función de eso hace pronósticos. Ah, ya. Okay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces, hay quienes dicen que sí, bueno, yo los dejo con esa idea, pero bueno, para mí es un auxiliar en la resolución de problemas utilizando algoritmos y modelos matemáticos complejos para procesar grandes cantidades de datos y reconocer sus patrones. El 1, 3, 5, 7, 9 es un patrón, ¿sí? Y con esto hago predicciones, ¿no? Y entonces, cuando ustedes están escribiendo en el WhatsApp o cuando escriben en el Word, van a ver que o en Google les va adivinando la siguiente palabra, pero es porque también tiene una colección del vocabulario que cada uno utiliza y además de eso hace análisis de cuál es la siguiente palabra. De hecho, toda la inteligencia artificial que hoy tenemos de GPT viene adivinando palabra por palabra. Que ahora nos lo desplieguen en un golpe, digamos de golpe un párrafo o un texto grande, pues es otra historia, ¿no? Y bueno, si ustedes han usado un elevador, ¿qué creen? Esa es la inteligencia artificial más básica que puede haber, que es la inteligencia reactiva. Cuando ustedes les llaman y les dicen, tienes un posible fraude con la tarjeta de crédito, es porque seguramente detectaron que ustedes están comprando en un establecimiento en Australia, cuando tú vives en Guadalajara y dices, a ver, son transacciones presenciales, o sea, el algoritmo predice, no puede estar en dos lugares en el mismo tiempo y puedo detectar que es un posible fraude. Y así como esto, pues viene la conducción automatizada que tiene muchas maravillas. Yo como ingeniero en electrónica no creo, no es que no crea en los algoritmos y en las capacidades de autoconducción. En lo que no creo es en los sensores y las cámaras que siempre estén perfectas al 100%. ¿Por qué razón? Porque lo primero que se le descomponen a todos los autos son los sensores, ¿sí? Y entonces, sí es cierto que hay un gran avance, pero cuesta tanto más los sensores que la propia ingeniería o la lógica. Y si yo extrapolo esto a la aviación desde hace muchos años tiene navegación por piloto automático. Yo he estado en cabines de aviones que despegan y aterrizan y vuelan solos. Claro, va el piloto y el copiloto, porque todavía pueden fallar cosas o pueden presentarse elementos y fórmulas
que el algoritmo desconoce y para eso se requiere la intervención, pero bueno, ahí está la conducción automatizada con algunos sabores, ¿no? Y por supuesto, los juegos de ajedrez, ¿se acuerdan? Esos concursos de Deep Blue con este señor experto en ajedrez. Bueno, pues esto es inteligencia artificial reactiva. Es una inteligencia que solo reacciona sin capacidades para almacenar, aprender o hacer predicciones. Todo lo que hace es un circuito cerrado. Voy al piso 4, llego al piso 4 y me paro, pero no aprendo, no decido, no hago nada. Solo resuelvo de acuerdo a un modelo cerrado que me dice qué tengo que hacer. Sería muy diferente que entrara al elevador, me reconociera y dijera, Luciano va al piso 14. exacto. ¿Sí me explico? Y entonces, ese es lo más básico. Entonces, si han estado arriba de un elevador, están usando inteligencia artificial. Luego, vamos a ver que hay muchos instrumentos conversacionales. Si alguno de ustedes tuvo un BlackBerry a principios de los años 2000, donde yo le decía llamar a Moisés Galindo, y el BlackBerry decía Moisés Galindo, casa u oficina, casa, y marcaba el BlackBerry. Y claro, eso nos apantallaba muchísimo. Sin embargo, quienes somos clientes de American Airlines, por allá por 1995, 96, o sea, hace un montón de años, yo llamaba al programa de Advantage, al de viajero frecuente, y me decía, thank you for calling Advantage from American Airlines. Dígame su número de cliente. Y como era alfanumérico, yo le tenía que decir XXB5288. Y el sistema contestaba en instantes, thank you, Mr. Galindo. Usted tiene un vuelo hoy. ¿Le gustaría un ascenso? Sí, concedido y adiós. Y les hablo de 1995. Ya había computadoras capaces de interactuar con los sentidos del ser humano. Cuando vemos el BlackBerry y vemos nuevas formas de expresión como Siri, Alexa y todos estos dispositivos, lo que estamos haciendo es ampliar el rango de utilización de uno de los sentidos del ser humano. Más adelante hablaré de esto, ¿no? Y bueno, también encontramos formas para conversar y dialogar, pero mucho de esta siguiente capa de inteligencia artificial es una inteligencia artificial muy especializada y que tampoco tiene muchas capacidades de aprendizaje. Cuando yo voy a una tienda de Amazon Go y agarro un producto, saben que tomé el producto y saben que me lo voy a llevar, pero más allá de eso no sabe otra cosa. O cuando yo ingreso y hago el check-in en un avión, en un aeropuerto de Estados Unidos, me ve mi imagen y mi cara y me deja pasar o no, ya no me pide mi pasaporte, ya no me pide el pase de abordar y no me resuelve muchas cosas. Pero este es un modelo de inteligencia artificial limitada, que tiene ciertas capacidades para aprender y mejorar su desempeño. Cuando hablamos del aprendizaje es leer mejor código de barras o leer mejor la imagen de una persona. Sin embargo, esta se limita a un conjunto de tareas muy específicas sin capacidad para comprender el lenguaje natural. Es decir, con esta yo no puedo dialogar, simplemente la puedo utilizar. Hoy en día, por ejemplo, en supermercados, tenemos algunos prototipos donde el self-checkout ya no es que cada quien le coloque productos, sino tú los montas en una banda, pasan por un túnel y sin leer el código de barras, solo por la imagen del producto, detectamos qué producto es y se cobra, ¿no? Y entonces, pero es inteligencia artificial limitada, es muy poderosa, muy útil, pero tiene su alcance, ¿no? Radiofrecuencia podría ser otra forma de tomar inventarios, por ejemplo. Radiofrecuencia es otra forma de inteligencia artificial donde la diferencia está en que en la radiofrecuencia tú tienes una antena. Todos los dispositivos que tienen un código de RFID son pasivos y en realidad tienen un chip con una antena que cuando recibe un pulso eléctrico lo que ocurre es que se enciende el chip porque recibe una carga electromagnética, responde soy este, y ese número que responde permite identificar a cada uno de los 1000 o 10,000 o 100,000 productos
que puedan estar dentro de un almacén. Y es una forma de inteligencia artificial. Algunas tiendas, con el simple hecho de llevar los artículos, ya te dice cuánto es la cuenta, ¿no? Así es, así es. De hecho, eso es una forma de autoidentificación que puede ser clasificada como un segmento de inteligencia artificial. Pero limitada. Limitada. Muy bien. Y bueno, vamos a ver cuál es la gran diferencia que tenemos hoy en día con los instrumentos que estamos utilizando. Hay un concepto que se llama lenguaje natural. El lenguaje natural, ese es el lenguaje que utilizamos entre nosotros para hablar aquí, Luciano y yo, o con ustedes, pero estamos hablando español. Si estuviéramos en Colombia, hablaríamos de, me permites pasar, y te dicen bien pueda, ¿no? Y entonces tienen su idioma y su lenguaje, sus valores entendidos alrededor de las palabras, ¿no? Y entonces, pero en China hablan chino y entonces allá su lenguaje natural es en chino. Y en España o en Portugal, en el caso de Portugal y Brasil, hablan portugués. Y entonces el lenguaje natural es el que habla cada quien en donde vive. Y entonces el tener un instrumento que me permita comunicarme con mis palabras me habilita y me permite programar o proponer o pedir cosas. Recuérdense que en la programación de software, hace muchos años las computadoras se programaban en el lenguaje binario. Y como era muy difícil, se inventaron los lenguajes de programación. Y entonces, así como alguien aprendía a hablar inglés o portugués o francés, alguien también aprendía a programar una computadora o un lenguaje. Pues Basic, COBOL, Fortran, Algol, C y hoy Python y otras cosas más. Pero sigue siendo un lenguaje que tiene una estructura, una sintaxis y una forma de interactuar. Bueno, hoy en día lo que estamos haciendo es convertir a nuestras palabras como un lenguaje de programación de quinta, sexta o séptima generación, que es muy, muy interesante, muy práctico, pero más adelante les voy a decir algo que pues es una mala noticia porque en realidad una cosa es que yo sepa hablar y otra cosa es que sepa comunicar, otra que sepa modelar y otra que sepa programar con las palabras y las instrucciones que yo estoy dando. Y aquí es donde viene uno de los grandes mitos que hay. Y entonces, el lenguaje que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, escribir y hablar de manera cotidiana, expresar nuestras emociones, ideas, pensamientos o darle instrucciones a un colaborador o a un proveedor, pues es lo que tenemos enfrente, ¿no? Y bueno, estos lenguajes nos permiten ya otro tipo de interacción y encontramos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que realiza tareas, digamos, que nos permiten hacer cosas parecidas al desempeño humano. En realidad, ahí yo le puse aprendizaje, que en la realidad corresponde a cargarle datos. Y cada vez que me digan que aprende, yo siempre voy a decir, le estás cargando datos, ¿sí? La otra vez escuchaba a uno de los científicos de inteligencia artificial más importantes de España y decía, a ver, tenemos dos modelos. Y entonces a uno le voy a enseñar puras cosas ciertas y ahora le voy a enseñar puras mentiras. Ahora sí resuelvan. Y entonces está aprendiendo mal, una bien y una mal. Por lo que se llaman sesgos. Porque los datos están mal cargados. Exacto. O porque la sociedad está sesgada. Hay un ejercicio que hicieron en Estados Unidos donde cargaron los juicios de no sé cuántos años y hay un sesgo a la hora de enjuiciar a las personas de acuerdo a la región, la zona, el perfil, la religión y no sé cuántas cosas La más. raza, el color. La raza, el color y más cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante decir que es carga de datos, ¿sí? Es muy rimbombante decir aprendizaje. Interactúa usando el lenguaje natural y avanza en la comprensión y generación de predicciones. Lo que predice está en función de los datos cargados. No va a inventar nada nuevo, con aplicaciones cada vez más sofisticadas para tomar decisiones. Estos nuevos modelos, este tipo de sesgos, ya han buscado resolverlos. Es decir, una persona con una tendencia, por ejemplo, racista, pudiera estar enviando mensajes de tal manera que la predicción que estuviera lanzándome tuviera el sesgo
de ese carisma racial o cualquier de religión. El sesgo va a ser natural del ser humano, Ya. implícito en nosotros, también somos programados. ¿Quién nos programa a nosotros como seres humanos? Nuestros papás. Primero nos programan genéticamente, nos entregan ciertas capacidades genéticas. Después nos programan cuando somos niños de no hagas eso, si haces esto, te concedo hacer esto otro, come así, come así. Fíjense un cambio del comportamiento social. Cuando yo era niño, todos en la casa desayunábamos, comíamos y cenábamos lo mismo. Hoy en día en las casas es menú personalizado. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy hablando de una evolución del comportamiento. Bueno, lo mismo pasa. Y entonces, en algún momento el sesgo está diseñado por la cultura de la sociedad, por el orden, por la disciplina, por la seguridad, por las ideas, por los periódicos, por la televisión. Y esto se explosionó cuando llegan las redes sociales y otras nuevas formas de interacción. Por eso dicen que hoy en día, cuando utilizas las redes sociales, pues en realidad te estás programando con lo que estás leyendo. Yo soy una persona que, así como digo, tengo que ser muy cuidadoso con lo que me alimento, también soy muy cuidadoso con lo que leo, veo y escucho. Soy al extremo de que yo desinstalé las redes sociales de mis dos teléfonos celulares hace 6 o 7 años. ¿Y por qué razón? Porque estaba perdiendo mucho tiempo y me estaba sesgando con lo que estaba viendo. Y entonces cambié mi forma y hoy solo tengo las redes sociales en mi iPad y solo las utilizo cuando yo quiero publicar o hacer algo o hacer una investigación. Y entonces cambié las redes sociales por 8 inteligencias artificiales en uno de mis dispositivos. Y son las mismas 8 que tengo en la computadora para usarlas indistintamente. Pero luego hablaré del tema. Bien, y entonces lo primero que quiero convencerlos es que la IA es tan solo una tecnología más. Y así como hoy está, lo que hoy vemos de la inteligencia artificial en los GPTs como ChatGPT, Copilot, Gemini, Manos y todos estos, es la forma más precaria que podemos ver. Oigan bien, se parece más al DOS de las PCs del inicio. Oh. Claro, o sea, el prompt lo inventaron para el DOS y para las computadoras antes, ¿no? Y entonces, ¿cómo era el prompt? En modo carácter, no hay gráficos, no hay textos. Claro, yo sí puedo subir gráficos, documentos, pero tiene límites. Y entonces, ¿sí? Sí, a ver, dices, no es, la IA es tan solo una tecnología más. Así es. Pero imagínate en el caso del contador público. ¿Qué impacto esto tiene en el campo del contador público? Y digo, la pregunta como que de repente nos asusta. Yo quiero decirte que en algún momento va a decir, híjole, ¿cuántas de las actividades que hoy desempeño, este tipo de tecnología podría representar una amenaza? O como decía Peter Drucker en su libro de la gerencia en tiempos difíciles, el gran reto del gerente, o en este caso de la persona, pues no consiste en ver la amenaza, sino dentro de esa amenaza qué tantas oportunidades pueden surgir. Y yo creo que por ahí va un poco el tema de cómo para el contador público, sí está bien, hay que tomarlo como una herramienta, una tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición. Pero en ese sentido, así como va evolucionando el pensamiento, bueno, el contador público lo dejo así como en el tintero y mientras va la plática, pues a lo mejor pudieras darnos alguna idea con relación a lo que significa esto en el campo del contador público, porque digamos que muchas de las actividades que nosotros realizamos muchas veces, ya sea en la empresa, ya sea en nuestros despachos, es en tareas eminentemente repetitivas, ¿no? El registro de una póliza contable, por ejemplo, pudimos haber pasado de un registro manual, y aquí abro un paréntesis, debemos entender en qué tipo de sociedad estamos, en qué tipo de medio ambiente estamos, donde el 60-70% de las empresas son micro.
o pequeñas o medianas empresas cuando mucho, en donde el tipo de cultura de la tecnología, pues muchas veces no está en el alcance, y en muchas de estas empresas, en donde seguramente o participamos o nos invitan a participar, nos vamos a encontrar con barreras iniciales que ni siquiera, ¿qué es eso de inteligencia artificial, no? Regreso a mi tema de la póliza. La póliza contable, pues tradicionalmente pasan en la factura, le anexamos los documentos que sean necesarios, hacemos la póliza, se registra en nuestra contabilidad. Pero hoy, por ejemplo, con una factura tipo XML, la puedo poner en un repositorio en donde se cree el algoritmo para que, con base en los productos, con base en la orden de compra y con base en una serie de elementos, esta se contabilice de manera automática. Entonces, ese tipo de cosas, el contador tradicional, pues, ese tipo de contador va a tender, el que estaba arrastrando el lápiz tiende a desaparecer desde mi punto de vista con este tipo de cosas. Yo creo que ya desapareció y te voy a decir por qué. Okay. Yo tengo la fortuna de haber automatizado muchas cadenas de tiendas y una vez que se recibe mercancía, lo primero que hay que hacer es un registro correcto de la entrada de la mercancía y un costeo de esa operación. Mis clientes, normal es un supermercado como Gigante en el 92, tenía 2 contadores por cada tienda, haciendo ese trabajo. La cantidad de pedidos que se recibían demandaba 2 personas por tienda. ¿Y qué sucedió? Pues que pusimos tecnología para hacer eso totalmente automático allá en el 1992, 1993, y de la noche a la mañana con tecnología desaparecieron 400 contadores entonces. Y entonces, ¿qué sucede? Todos tenemos límites en las capacidades para hacer las cosas. Y algo que a mí se me hace muy absurdo desde mi punto de vista profesional es que le carguemos la mano al contador a que haga ese trabajo. Porque en realidad quien sabe para qué y cómo es quien genera la transacción. Él ya sabe para quién le compró y qué productos trae, qué condiciones y qué términos. Y que desde que se construye un pedido, tú ya puedes preconfigurar cómo debería de contabilizarse. Saber si tiene IVA y EPS o no, saber si tiene tipo de cambio, saber si tiene una fracción arancelaria, etcétera, 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 etcétera. Gracias a eso, hoy en día, los que han sido mis clientes avanzados pueden tener el costeo identificado por producto para saber la ganancia por tienda. Y hoy, como contadores, a mí me da vergüenza decirlo, que el 80%, el 90% del retail del país siguen trabajando con el modelo de inventario detallista, que nos ofrece el resultado al fin de mes. Y entonces imagínense si un piloto de un avión toma decisiones cada mes, pues es una locura. Hay que tomar decisiones todos los días. Y entonces, si yo tengo una pérdida por vender a un precio incorrecto el producto, yo me debo de dar cuenta hoy en la noche, no hasta dentro de un mes. Y entonces, Un artículo perecedero. todo, incluso. Y entonces, ese es el primer campo, ¿no? El segundo, hace 12 o 13 años desarrollamos un producto nosotros en nuestra compañía, que por cierto funcionaba de maravillas, era una cosa preciosa, pero nadie nos lo quiso comprar. ¿Y saben qué hacía? Como todos en una organización grande recibimos facturas, en vez de que lo mandes a un buzón de la compañía, el usuario dueño de la transacción recibía la factura en una cuenta de correo electrónico y esa cuenta de correo electrónico le permitía acceder a un portal y en ese portal venía el XML y el PDF. Y lo que hacía en ese portal le decía, si tienes las cuentas de contabilidad cargadas en X sistema de contabilidad, esta podría ser una compra con este desglose, con estas cuentas, etcétera, etcétera. Y el usuario, dueño de la transacción, lo configuraba. Y una vez que terminaba, lo mandaba a un contador que solo hacía la revisión final. Entonces, todas las siguientes veces que entrara, por decir algo, un pedido de Coca-Cola con estas características, ya alguien definió
a dónde van las compras, a dónde va el inventario, a dónde van las cuentas por pagar, a dónde van todos los diferentes movimientos que implican una póliza contable. ¿Y eso qué nos lleva? A que el trabajo del contador evolucione para ser un supervisor o un auditor de que cada usuario es capaz de responder por todas las transacciones que ha hecho. O un analítico o un estratega. Que va a subir de nivel para decir lo siguiente. Dicho en términos de retail, muchos años hacíamos el inventario y el proceso del inventario era mortal, ¿no? Imagínense tomar un inventario en una tienda con 100,000 productos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Acababa todo el mundo cansado del inventario. Oye, tiempo para analizar mermas, obsoletos, no había tiempo para eso, ya estaba la gente cansada. Cuando automatizamos la toma de inventarios y en vez de hacer un inventario general, hicimos inventarios periódicos cada X días del mes con los productos más críticos, bla, 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 había tiempo para analizar productos obsoletos, próximos a expirar, bla, 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 bla. Y el trabajo del área contable se vuelve de mayor inteligencia y de mayor valor agregado para los colaboradores. Y aquí hago este ejercicio, y ahora que está el Mundial de Clubes de Fútbol, yo digo, los defensas también meten goles, ¿no? Sí. Sergio Ramos, ¿no? El contador también mete goles. ¿Cómo? Haciendo análisis y siendo el copiloto de la gestión contable y financiera de la compañía, entendiendo desde su óptica y su visión económica del resultado del negocio. Porque yo digo, tengo una frase mágica que dice, el estado de resultados o los estados financieros de una compañía ilustran el grado cultural y de disciplina de negocios que viven. Muchos nos quedamos solo con el margen que viene ahí, ¿no? Pero ese margen se construye producto por producto, proveedor por proveedor, tienda por tienda. Y entonces hay que encontrar quiénes son los más exitosos para dar resultados a partir de ganar centavo por centavo, producto por producto. Y ahora uno de los grandes pecados que cometen en el retail está en esto que estoy hablando. No sé si me expliqué o... Sí, no, perfecto. Pero bueno, lo que yo les digo es hermoso lo que está viviendo la industria porque esto nos va a poder permitir dar otros pasos gracias a esto, ¿no? Bueno, desafíos y oportunidades, te me adelantaste, ¿no? ¿Cómo puedo tomar ventaja de esto? En el contexto, ¿por qué es relevante? La IA impacta a las personas, las empresas, las instituciones, a toda la sociedad y al medio ambiente. Aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos una gran discusión que el sistema de basura funciona, no funciona. Y yo cuando la actual presidente municipal de la ciudad era candidata, le dije, a ver, hay un gran problema con la basura, pero la basura, por más grande que sea la compañía y por más grande el sistema de recolección, no va a funcionar. Porque le estamos cargando la mano a uno, igual que le cargamos la mano al contador. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál fue mi propuesta? Le digo, oye, ¿quiénes son los que provocan que haya basura? Los supermercados, las tiendas, Amazon. Y entonces, que ellos se hagan corresponsables de recolectar y reciclar todo lo que se pueda. Y no estoy hablando de algo difícil. En España, por ejemplo, provocaron que los restaurantes solo vendan bebidas en envases retornables. O sea, la Coca-Cola no se vende en lata o en vidrio que se tira. Todo es retornado. Y entonces ganas un pedazo. Pero en los supermercados, tengo un cliente en Ecuador que ellos, como son solidarios y son corresponsables, cuando devuelven las botellas de vidrio o el plástico o el metal o el aluminio, lo que sea, te recompensan por hacer ese acto. Y entonces ya va limpia la basura y va lista para ser reciclada. Y entonces yo creo en estos actos sociales.
Igual que como yo digo, al contador le cargamos la mano, en realidad acá le cargamos la mano a los que recolectan basura, cuando el trabajo de registro contable o el trabajo de recolectar basura o hacer que toda la ciudad esté limpia es un trabajo de todos. Y entonces yo creo más en esa colaboración, ¿no? Tenemos que estar conscientes de lo que se viene, tenemos que tener conocimientos de cómo funcionan algunas herramientas y tecnologías, porque esto nos va a ayudar a entender cómo funcionan las cosas y la propia IA. Y entonces, en este contexto, pues necesitamos consejos para tomar ventaja de la tecnología. Y claro, necesitamos adaptarnos. Y adaptarnos es un arte, ¿no? Y entonces, en este proceso de ver lo que viene, pues necesitamos otros ojos para convertir en valor, ventaja y visión competitiva todo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es el arte del registro contable, que es un arte, es muy valioso, pero es triplemente valioso tener, además de un buen registro contable, el análisis de lo que está sucediendo en los números de la organización. En tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. Yo les puedo decir, todo el software que yo he desarrollado en los últimos 20 años, cada transacción en tiempo real genera en automático una póliza contable. Todo. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos los demás? Es pregunta. Yo no me preocupo de mis competidores. Qué bueno que no lo hacen. Pero yo lo primero que digo, hiciste un pedido y tienes una compra y una entrada de mercancía, eso es mapeable en automático en una póliza contable. Vendiste en el punto de venta. ¿Por qué tienes que esperarte al final del día a sacar una facturación completa? Hazla de una por uno. ¿Por qué razón me gusta facturar de uno por uno? Porque en tiempo real sé que vino Luciano a mi restaurante y puedo saber cuántas veces viene, que si viene miércoles, jueves, sábado y domingo, pero yo soy bien genio. Yo acuñé un término que le llamo procrastinación transaccional. Voy a un restaurante y lo primero que me dicen es que el contador nos dice que cada quien se autofactura. Les digo, está muy bien, entonces yo quiero autoprepararme la comida en la cocina, dame chance de entrar porque yo vengo a comer. Y entonces, ¿qué hago? Pues batallo. ¿Saben cuántas veces? Yo viajo mucho. ¿Saben cuántas veces me quedo sin tener mi factura en tiempo y forma? Pues Más de la mitad. Y entonces pregunto, ¿y por qué? Porque los contadores, algunos con una mentalidad, digamos, diferente, dicen, no, pues que nos manden un correo, mándame la ficha por WhatsApp, o sea, a ver, eso es procrastinación transaccional. En un banco, cuando ustedes van, tienen la ficha de depósito. o la gente saca el cajero automático y automático te da el saldo. Igual debería ser en los restaurantes y en todos los lugares. Pero claro, nosotros estamos viendo la comodidad transaccional. No estamos viendo que cada vez que yo facturo documento por documento, transacción por transacción, sé quién es el cliente, sé si es una empresa, una persona física, sé su fecha de nacimiento sin preguntársela, sé un montón de datos. Y la pregunta es, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con ello? No me sirve porque lo estoy haciendo 2 o 3 o a fin de mes y pierdo la oportunidad de saber quién es mi cliente. La gran barbaridad. Ahí está el tema del valor. Así es. La ventaja que podría tomar del conocimiento de esas transacciones internamente de cualquier organización. Claro. Y pues la visión. Claro. Se cambia completamente el concepto. Porque ya el contador está viendo para saber si es de qué edad es su cliente, qué producto está comprando. Fíjense, sin tener nosotros un programa de cliente frecuente, nada más con ver los puros RFCs de las facturas, tenemos una herramienta. Esa herramienta que yo tenía de análisis de facturación automatizada me permitía comparar quién vendía el producto al precio más bajo del mercado. O sea, yo tenía análisis de a cómo vendían la gasolina en todo el país, la Magna y los diferentes productos,
porque cuando facturas en Pemex o en cualquier gasolinería usan el mismo código. Y entonces toda esa información es valor, ventaja y visión competitiva. Pero claro, no es para que lo haga el contador, es para que lo haga la organización. Para mí el área de contabilidad marca las reglas y el espíritu, así como hay los principios contables, cada organización debe tener sus principios para que cada quien se haga dueño y responsable de sus propias transacciones y que cada quien tenga su propio estado de resultados. Porque se me hace incómodo tener el estado de resultados de Walmart y no saber el estado de resultados por tienda, o el estado de resultados por comprador de productos o por proveedor. Familia. Hago por categoría o familia de productos. Fíjense cómo las responsabilidades del otro no es del área de contabilidad. El área de contabilidad solo es como el árbitro que regula y define las estrategias y que marca unas pautas de ejecución. Pero bueno, es un tema fascinante, ¿no? Y además de esto, pues lo que yo digo es, la visión es la capacidad que tienes para ver más allá del espacio, el tiempo y la tecnología. Y esto es parte de lo que a mí me gusta hablar siempre, ¿no? Bueno, ya Luciano me presentó, soy ingeniero en electrónica, tengo un posgrado en administración con especialidad en cambio organizacional. ¿Y por qué hago énfasis en cambio organizacional? Porque hoy los problemas de la tecnología no están en la tecnología, sino en cómo habilito a una empresa para cambiar. ¿Cómo los enseño a ir al trabajo del gimnasio contable todos los días? Sí, híjole, pues sí. Y entonces, soy un curioso que conecta y comparte conocimientos y además propongo, diseño, fabrico soluciones e implemento tecnologías. Mi trabajo es hacer obsoleto lo que ya hacen todos. ¿Y por qué razón? Porque hay una gran ventaja para provocar la evolución de las empresas y las instituciones, ¿no? Y bueno, es un ejemplo, ¿no? Le platicaba a Luciano que por allá por 1976, 77, yo estudiaba y teníamos que diseñar circuitos. Y claro, no podíamos mandarlos fabricar los circuitos si no los analizábamos matemáticamente. Eso es el principio de la inteligencia artificial. Y teníamos que correr simulaciones en un programa hecho en Fortran, que consumía muchos recursos. Leíamos en un remote geometry y nos lo imprimían los resultados, ¿no? Para poder entonces fabricar un circuito eléctrico. Hoy, cuando fabrican los chips, que todo el mundo habla de los chips de Nvidia y todos esos, imagínense cuántos análisis y simulaciones matemáticas antes de fabricar una pieza hay que hacer matemáticamente. Y ese es el trabajo de la inteligencia artificial. Comprender que la IA es clave. Sin embargo, nadie habla de otras tecnologías, o muy pocos, que son necesarias. La inteligencia artificial por sí sola es limitada. Y bueno, la inteligencia artificial es lo que más nos venden, pero blockchain es tan o más importante desde el punto de vista de los registros contables, ¿no? ¿Qué es blockchain? Blockchain, así rápido, sí. Tenemos archivos de datos como el Excel. Luego tenemos bases de datos, aquí entiendo que están aprendiendo SQL, ¿no? Pero hay bases de datos relacionales, jerárquicas, de objetos. Objetos es una base donde pones imágenes. Blockchain es una nueva forma de base de datos, que en vez de que yo guarde los datos, es una red que guarda los datos. Y entonces, blockchain es la base sobre donde está montado Bitcoin. Y entonces, cuando se usa un blockchain, existen 10 o 20 puntos donde la información se guarda y que nadie la puede alterar, violar, cambiar. Y entonces, así como hoy tenemos una factura que nadie puede cambiar, pero sí la puedes cancelar, háganme cuenta que es una base de datos eterna e inviolable. Aún con ataques de ciberataques. No hay forma de que la violes. ¿Por qué? Porque está hecha en una federación con una inscripción de transacciones en 128 bits. Y entonces no hay forma de violarla. Con la tecnología presente no hay forma.
y aplicado prácticamente este blockchain para compararlo con la inteligencia artificial. Ahí les va. Y ver esas... Otro gran trabajo que se hace en las áreas contables es auxiliar en el proceso de la generación de contratos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un contrato en papel que firmas conmigo, lo firmamos, estamos muy contentos, mañana tú te vas de la compañía, yo voy de la mía, y ¿dónde están los contratos? Sí, se perdieron. Cuando queda en un contrato inteligente montado en blockchain, quedan grabados los términos y las condiciones para que cualquiera en el futuro los pueda entender. Pero además hay algo, ¿no? En un contrato entre tú y yo nunca establecemos cómo me vas a pagar o de qué cuenta me vas a pagar y qué condiciones sin discusión tuya y mía van a activar ese contrato. En el contrato inteligente, cuando lo firmamos, decimos, tú me vas a pagar de tal cuenta, yo voy a recibir en tal cuenta. Y en el caso del retail, como te vendía consignación, cuando aparezca en una factura electrónica la venta de ese producto, me vas a pagar. Y entonces, la evidencia es indiscutible, pero imagínatelo todo automatizado. Qué hermoso sería que ¿Y si cambia el contrato? ¿Ande? Si cambia el término del contrato. Pues entras y generas una nueva versión, le pones una vida, pero queda planchado. Pero vean, la historia. así es, pero vean la complejidad en la que estamos metidos. Cuando yo hago una negociación con mis clientes, ¿cuáles son mis dos inhibidores más importantes? Entrar a la cola de firma de contratos, porque hay muchos contratos de renta, de compra y de no sé cuántas cosas, y el contrato que es de prevención de accidentes dentro de las tiendas. Yo a veces tengo que entrar con mi equipo a colaborar dentro de una tienda. Aquí nadie se preocupa de eso, pero en Europa yo tengo que asegurar y demostrar que un colaborador mío cuando entra a una tienda está asegurado. Tengo que definir a qué hospital lo tienen que llevar sin caso de accidente y un montón de cosas. Y entonces imagínense, eso es preparar a la organización para que sea muy ágil, ¿no? Y entonces el blockchain nos ayuda a generar contratos inteligentes. Y estos contratos nos permiten ahora a nosotros hacer nuevas negociaciones. Hace rato te platicaba que estoy en mi quinta generación de fabricación de software para retailers. Y una de las transacciones más importantes es la introducción de nuevos productos. Es el momento donde un fabricante le quiere vender a una cadena de 1000 tiendas una nueva presentación de detergentes. Y hay que negociar a qué precios, en qué condiciones, en qué volúmenes, con qué márgenes, en qué formatos, qué sucede si hay competencia o no, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí alguno de ustedes ha visto muchos clientes que comparan el ticket de la venta para decir vendo el precio más bajo del mercado. Bueno, esa locura me tocó inventarla para uno de mis clientes hace 30, 20 años. ¿Sí? Imagínense lo que tuvimos que hacer. Comprar 50,000 transacciones en los competidores. En cada transacción vienen 10 productos. Leíamos el ticket, lo comparábamos contra el precio interno y provocábamos un cambio automático de precios para estar acorde al mercado. Pero nuestro contrato con el proveedor decía, si hay una evidencia de negocio como una factura o un ticket de la competencia, estoy autorizado a bajar en automático ese cambio de precio. ¿Y qué crees? Te lo voy a cargar a tu cuenta de pago a proveedores. Pero imagínense hacerlo automático. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Bien, comunicación digital y humana, bases de conocimientos y datos. En estricto sentido, la contabilidad es una fuente de datos de poderosas estadísticas que nos ayuda a planear y organizar de una manera mucho más inteligente los procesos, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante, hay que reescribir nuevamente todo. Yo hace 2 años escribí que todo aquel que tenga un RP tenga desapego, o que tenga una contabilidad buenísima tenga desapego. ¿Por qué razón?
porque van a cambiar las reglas de operación y registro. Hoy los ERPs, todos están hechos para integrar las diferentes áreas de una organización y hacerla operar como uno solo. ¿Pero qué creen? Eso ya es obsoleto y del pasado. Ahora la nueva onda es trabajar en ecosistema. Y es trabajar proveedores con transportistas, centros de distribución y las tiendas como un ecosistema que se optimiza entre estos. Y aquí está el pecado de los RPs. Cualquiera que vende RPs debería de poderse comunicar de manera automática con el proveedor que tiene el mismo RP. ¿Y qué creen? No lo hay. No lo hay. Y entonces, ¿para qué hacemos tanto circo pensando hacia adentro cuando hoy también tenemos que darle equilibrio hacia afuera? ¿Y por qué razón? Porque en el retail, ¿quién cree que define cuántos productos se colocan en el anaquel? ¿El retailer o el proveedor? Eso que retailer, ¿no? No, lo pone el proveedor, porque él es el que pone su inventario. O sea, cuando tú tienes un producto nuevo, dices, si lo quieres poner, perfecto, pues trae la primera cajita tuya. Y si se vende la cajita, te compro otra cajita. ¿Quién creen que hace el resultado de todos los productos de Walmart? Los proveedores de Walmart. El equipo de Procter & Gamble que hace el resurtido de todo Walmart es Procter & Gamble, no lo hace Walmart. Y hasta el acomodo. Al planograma hay un capitán de categoría que es el que organiza a todos para que esté bien exhibido y defines cuántos se ponen en base a qué, a estadísticas y ganancias que se generan. Y entonces hay que trabajar en el ecosistema. Cuando yo hago el análisis, yo digo, a ver, ¿qué es Uber? ¿Qué es Airbnb? ¿Qué es Shein? Son ecosistemas que fueron diseñados para colaborar entre desconocidos de una manera sencilla y rápida. Y entonces, la inteligencia artificial es muy importante, pero necesitas otras tecnologías para lograr estos resultados. Y bueno, los retos de privacidad, protección, seguridad y confianza. Ahora que hablamos de esa historia de que van a tener nuestros biométricos y bla, 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 yo cuento esta historia. En 1900, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, 2 meses después, volé de Quito, Ecuador, a Costa Rica, San José, y mi vecino de asiento le pregunté qué hacía. Me decía, yo trabajo en Checkpoint. ¿Y qué es Checkpoint? Me dice, Checkpoint somos un contratista del gobierno norteamericano que nos dedicamos a comprar datos. ¿Y para qué los usan? Dice, mira, hay cosas bien bobas. Tú has visto que hay muchos que van a pedir visa y no les piden nada, ¿verdad? Y hay otros que piden visa y les piden un montón de papeles. La diferencia entre uno y otro y la agilidad del proceso está en porque yo voy de país en país y compro las bases de datos o negocio que me las regalen del seguro social, del sistema tributario, de los profesores, las tarjetas de crédito. Y él lo que hacía era eso. Y le digo, ¿y con quién vas a ir ahora que vas a México? Dice, voy a ir con Castañeda, el secretario de Gobernación, y me van a dar la lista del IFE en aquel momento, me van a dar la del IMSS, me van a dar la del SAT y no me acuerdo cuál otro. ¿Y qué hacen con esos datos? Los carga el gobierno norteamericano en algún punto. Entonces, cuando José Luciano va y busca una visa, lo encuentran, perfecto, sí, mira, si trabaja, no se va a venir con nosotros, tiene su algoritmo, dice, listo, el que sigue. Pero si José Luciano no está en ninguna de esas bases de datos, primero tiene que acreditar si tiene propiedades, entonces la gente lleva ahí sus actas y sus papelitos para acreditar quién es. Y entonces hablamos de privacidad, protección, seguridad y confianza que permite hacer procesos ágiles, pero bueno, algo que no estaba en el tema de ahora, pero sí quiero decirlo, es no tenemos por qué tener preocupación de eso, pero sí hay que pensar en algo profundo. Hoy no necesitan crear ese sistema para unir toda la información y saber quién es quién. Les platico una anécdota de mi esposa en paz descanse. 1994,
el día de la devaluación me ofrecieron un carro, lo compré, lo puse a su nombre y el equivalente a Hacienda o el SAT, no me acuerdo si ya existía el SAT en ese momento, le mandó un requerimiento 4 meses después porque había comprado un carro que no era acorde a su nivel de ingresos. Hablo de 1995, hace 30 años. La pregunta es, entonces ya tenía esa capacidad de auditoría. Ahora imagínate hoy con toda la infraestructura de transacciones electrónicas, pues ellos sacan nuestros estados de resultados por persona en tiempo real, ¿no? CFDIs de proveedores, de clientes, Tienes de todo. nóminas. Y entonces, solo quiero llamar la atención de una cosa. El tema de datos es un tema de protección tan grave y tan delicado que en Europa se están creando organizaciones que custodian datos. Y estas organizaciones que custodian datos, lo que hacen es lo siguiente. Yo, Moisés Galindo, voy y deposito ahí mi nombre, mi dirección, mi teléfono y toda la información personal. Incluso podría estar hasta mi historia clínica y todo lo necesario. Y eso va a estar guardado en un blockchain, como está en Estonia. ¿Y qué sucede? Cuando alguien quiere acceder, me tiene que preguntar, dame permiso. Imagínense de manera hipotética que voy y pido un crédito a Liverpool. Entonces voy y le digo, soy fulano de tal, aquí están mis datos, le doy acceso temporal a mi banco de datos durante 3 o 5 minutos para que vea lo que tenga que ver, autorice o no el crédito, pero no puede guardar ningún dato de mí, ni mi teléfono, ni mi dirección, ni ninguna información. Y en eso están trabajando en Europa. No, pues estamos a años luz. Pero bueno, yo lo que quiero decirles es que hay soluciones y cosas que debemos de tener, ¿no? Y tema de ética, pues. Y tema de ética, ¿no? Y bueno, esta historia de la robótica, que es el paso más adelante de la inteligencia artificial, Isaac Asimov en 42 nos decía, un robot nunca deberá dañar a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño, ¿no? Un robot debe obedecer las órdenes impartidas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley, ¿no? Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección nunca entre en conflicto con la primera y segunda ley. O sea, principios, o sea, igual que los principios de contabilidad, hay principios en la inteligencia artificial y en las reglas, ¿no? Para mí la inteligencia artificial es tan solo un paso más en la humanización de las interacciones para aprovechar más los conocimientos y la tecnología. No es más que eso. Si lo vemos desde esta otra óptica, esto es el resumen de una charla que di en ANTAD en 2022. Y bueno, la prioridad más importante es humanizar. La que sigue es dar bienestar saludable, es vender alimentos sanos, etcétera. Empoderar la vida del consumidor inteligente, enseñarle a tomar decisiones, precios y promociones personalizadas, etcétera, ¿no? El de mero abajo dice economía circular, que es Environmental Social Governance. Yo le agregué Artificial Environmental Intelligence and Social Governance, porque es algo de lo que debemos de pensar, ¿no? Y Robin Sharma, que tengo la fortuna de conocer muy bien, dice, nadie es mejor que tú excepto tú. Yo como ser humano soy capaz de hacer muchas cosas con mucha inteligencia. Un ejercicio que yo hago es, agarro esto, lo cacho, ¿no? Entonces, no lo caché, pero me distraje. Pero imagínense qué capacidad sí, tecnológica necesitamos para lograr este resultado. Una gran capacidad. Y bueno, nosotros como ser humano nos podemos bañar, caminar, hacer nuestras mejores necesidades. Pero cuando desborda nuestra capacidad, pedimos la ayuda de un tercero, como un estilista, alguien que me haga el cabello, alguien que me dé masaje o me enseñe una clase, ¿no? Y eso es parte del principio de la humanización. El gran rollo viene cuando generamos actividades usando la tecnología que no son tan humanas, ¿no? Y entonces, una persona le gusta ser atendido por otro ser humano como parte de ese principio de naturaleza. Y claro, cuando usamos la tecnología, mucha de la tecnología en realidad es inhumana. Cuando digo inhumana, me refiero a que llamas a ese banco y te dice, nuestro menú ha cambiado. Pulse 18 para esto, pulse 35, y ahí nos traen en un trato inhumano.
¿Qué es lo que descubrieron en American Airlines o en BlackBerry o Siri o Alexa? Es que decidieron que en vez de digitar, decidieron dictar y tomaron la voz como un principio de comunicación, como si fuera un ser humano. Y entonces, ¿qué dijeron? Oye, los humanos odian la tecnología. Yo hice un estudio con millennials, estudiantes del TEC de Monterrey, hace 9 años, donde decían, odiamos la tecnología. ¿Y por qué razón? Porque es inhumana. Y claro, ¿por qué ahora queremos tecnología? Porque ahora yo le doy instrucciones a Alexa o a Siri. O ahora yo le dicto al WhatsApp. Me dicen, qué rápido escribes en WhatsApp. Le digo, no, yo le dicto. No me gusta mandar mensajes de voz, pero sí dicto, ¿no? Y entonces lo que ha hecho la tecnología es emular el comportamiento de los sentidos del ser humano. La voz, la visión y todo lo demás que tenemos, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es interactuar como si fuera un ser humano con tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Es que nos está copiando la voz. A ver, sí, y ahí es todo un tema, y lo digo rápidamente, la copia se ha institucionalizado de una manera burda. Voy a dar 2 ejemplos nomás, pero hay muchos. Hoy van al súper y van a encontrar unos cereales de Kellogg's y van a encontrar los mismos cereales de marca propia copiados y clonados, ¿no? Legalmente clonados, ¿no? O van a la farmacia, está la medicina de patente y los genéricos legalmente clonados. O sea, la clonación es algo difícil, complicado, pero ahí está. Y hoy lo que estamos haciendo es que se comporte interactuando con el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista, como si fuera un ser humano. Pero es tan precaria la tecnología hoy en día que solo sigue actuando con texto y nos apantalla, ¿no? O con voz, con audio. Pero estamos en la punta del proceso. Por eso digo que es primitiva la inteligencia artificial que estamos usando. Los conocimientos, cuerpo, memoria y razonamiento son parte de las cosas que estamos viviendo. Es una neurona y en las neuronas se concentran las interacciones de los sentidos del ser humano. Tenemos en medio el texto, que es el artificio que utilizamos para digitalizar, simplificar las comunicaciones y las interacciones a través de un teclado. Digital es digitar. Y entonces tenemos las posibilidades de tener una comunicación basada en imágenes y videos que vienen en las cámaras fotográficas y en la televisión. También tenemos las posibilidades de tener comunicación en audio y en voz. Tenemos las posibilidades de tener comunicación en olfato, pero hoy no existe comercialmente esa solución. Sí existen algunos puntos o sí existen sensores de humo, por ejemplo, y otras cosas más, ¿no? ¿Qué más hay? Hay voz. Y entonces lo que hicimos fue reunir todo para que a través del texto podamos tener interacciones en todas las salidas. Por eso digo que es muy precario. Pero esto se refleja en el gusto y la voz. Mi sueño, y hace unos meses escribí esto, así como hoy tenemos un Shazam que le pongo a escuchar música, imagínense ahora que tengan un Shazam que le des una cucharada de tu comida y que descubra la receta de ese platillo, que te diga cuáles son los ingredientes, que los mande comprar al súper y que le dé las instrucciones a la Thermomix para que faciliten su preparación. Cuando lleguemos ahí, estaremos hablando de otra cosa. Hoy estamos todavía en pañales, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial, hoy lo que vemos es que tiene en texto lo que está arriba al lado izquierdo. ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok, Claude. Hay 8 que yo uso. Luego, del otro lado tenemos imágenes, creadores de imágenes o cosas que leen imágenes o generan video o leen video. Abajo del lado izquierdo está el video y luego al lado derecho el Suno, las canciones. ¿Cómo yo puedo generar audio?
Yo les puedo decir, hace 25 años, nuestro software decía, escaneabas algo, decía Coca-Cola 350. O sea, ya había herramientas para hacerlo. Lo único que hoy hicimos fue simplificarlo y ponerlo al alcance de más personas. Pero bueno, quiero centrar alrededor de esto como un principio de humanización, el aprovechamiento de la tecnología. Hoy muchas de las inteligencias artificiales son ególatras porque solo funcionan consigo mismo y no son capaces. Perfecto. Es Gabriel. Gracias. Y entonces, me queda aquí la gran duda de que debe haber interoperabilidad. Así como en la contabilidad se creó un XML que funciona con cualquier contabilidad, con cualquier RP, con cualquier sistema de punto de venta, debería haber una interoperabilidad de todas las inteligencias artificiales con todo. Y hoy no lo hay, porque todavía cada quien sigue cuidando su rancho, ¿no? Y entonces, solo como ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Yo tengo música, la grabo, le quito el ancho de banda que no escucha el ser humano para solo digitalizar. El ancho de banda es este, pero el ancho de banda del ser humano es menor. Luego lo digitalizo, le quito todo lo que no escucha el ser humano y lo convierto en MP3. Y bueno, lo pongo en ceros y unos y lo cambio a MP3. Esto mismo pasa con el video. Yo tengo una forma de agarrar una imagen, digitalizarla y meterla a este proceso, ¿no? Ahora, aquí viene lo fascinante de la transmisión de conocimientos. Primero, en la época de Aristóteles y estos hombres, todo se comunicaba de voz. Y cuando aparecieron las primeras formas de guardar conocimientos, hubo un escándalo. Y después en paralelo, en algún momento, aparecieron estos ejercicios de pintar dentro de las cuevas. Después vino el papiro y vinieron las primeras versiones de libros manuscritos. De ahí vino un gran salto que se llama la imprenta. Cuando llegó la imprenta hubo otro gran escándalo, porque antes solo unos cuantos tenían los libros. Cuando viene la democratización de los conocimientos a través de la imprenta, pues viene un gran boom y viene la estampida de libros y las bibliotecas como la de la UNAM, la UDG o estas grandes universidades que son grandes bibliotecas o algunas muy especializadas. Y después de aquí viene, pues las bibliotecas digitalizadas. La Encarta fue una de las primeras que llegó al mercado. Y de ahí brincamos a los buscadores de información. Sin embargo, hago un paréntesis. Antes de esto, aquí en México había una cosa que se llamaba el SECOBI, Servicio de Consulta de Banco de Datos e Información, que era como un Google, pero en modo lote. Yo le llevaba una o dos palabras, hacía una búsqueda y a los 3 días me entregaban un reporte así impreso. El problema era buscar las referencias. O sea, siempre ha habido necesidad de encontrar cómo transmitir conocimientos. Y llegamos a lo que llamamos hoy la inteligencia artificial, ¿eh? Como una nueva forma de almacenar y distribuir contenidos y conocimientos. ¿Y por qué es importante? Porque las redes neuronales son otra forma de base de datos, pero suena bien apantalladora. Redes neuronales. ¿Y qué es lo que hace una red neuronal? Bueno, haciendo este ejercicio, una red neuronal lo que hace es recolecta un texto y lo guarda de alguna manera. Ahora, cuando alguien le pregunta, lo convierte en tokens o números, y esto lo que hace es el entrenamiento, la carga de datos. Pero, para ponérselos fácil, yo tengo una palabra que dice caballo, y entonces el texto o el libro, la biblioteca dice el caballo corre o corriendo. Pero tengo otro libro que dice vengo a caballo trotando, ¿no? Y entonces vean cómo se empiezan a multiplicar las opciones. Tengo un caballo andaluz. Y entonces yo puedo combinar cualquier palabra de antes y después. Ahora, imagínense que todos los documentos, todos los libros, todas las patentes y toda la información
pasan por un proceso como este. Esto es la construcción de los datos en un modelo que se llama red neuronal, donde nos dicen que está aprendiendo, pero en realidad lo único que está encontrando es otra forma de almacenar los datos de manera única. La palabra caballo solo existe en un solo momento. Lo que existe es una liga de la palabra caballo a múltiples formas de palabras previas y palabras posteriores, para que cuando un genio venga y pregunta, diga el prompt, frase de caballos, y el prompt me puede responder algunas veces el caballo corre, otras veces me va a decir el caballo trota, otras veces me va a decir el caballo andaluz. Por eso es que muchas veces cuando ustedes preguntan 3 o 4 veces sobre lo mismo, no responde igual. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta, duda? Es todo un tema fascinante. ¿Cuánto tiempo tenemos más? 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos. Perfecto. Bien. Y si algunos de ustedes ya han usado ChatGPT y todo esto, me lo voy a obviar. Lo único que quiero explicarles es que así como en las bibliotecas usábamos una ficha técnica, bibliográfica para acceder a los datos, con la inteligencia artificial lo que usamos es un prompt, pero es la única variante, ¿no? Y bueno, hay algo que es muy relevante, es en la construcción de los prompts, hay 7 puntos. Yo les voy a hacer llegar un documento a través de Luciano, un microlibro donde explico cómo hacer un prompt y qué cosas tienes que cuidar. E incluso les propongo un prompt de super prompt. Es decir, yo hago mi hipótesis de prompt y a su vez, siguiendo cierto protocolo, le digo a la IA que estoy utilizando que valide, verifique y refuerce y lo empodere para que sea mejor. Claro, eso puede hacer. El gran tema es que mucho de la enseñanza que tenemos de la inteligencia artificial está llegando al extremo de ser como las recetas de cocina, ¿no? Nos la vamos compartiendo casualmente sin la rigurosidad metodológica y sin la importancia de reconocer que esto tiene un protocolo de comunicación. Para que sea exacto, tengo que hablar el mismo idioma, las palabras tienen que tener el mismo valor y entendimiento. Cuando me dicen en Ecuador, entonces, ¿cómo vas a cancelar la transacción? Y yo les digo aquí en México, entonces, ¿cómo me vas a cancelar la transacción? Parece lo mismo, pero estamos hablando de cosas diferentes. El contexto es diferente. En México es, yo no quiero esa transacción. En Ecuador y Colombia es, quiero cancelar la deuda que se genera por hacer esta transacción. Es decir, quiero pagar. Y fíjense cómo estamos hablando del mismo lenguaje natural. Y entonces, el propio lenguaje natural se convierte en una barrera de comunicación. Y otro dato más, que es muy delicado, es que en el propio proceso del lenguaje natural, así como existieron estos lenguajes que mencionamos de programación, vinieron lenguajes de cuarta generación para simplificar la programación, algo parecido con lo que ahora ocurre. Pero ¿qué creen que pasa? Hacíamos modelos ineficientes que consumían muchos recursos y entonces no basta con saber lenguaje natural, también tenemos que aprender a modelar mentalmente lo que queremos preguntar. En el documento que les voy a compartir, viene cómo se explica cada uno de estos puntos, porque hay que ser muy preciso a la hora de explicar. Yo digo, no es lo mismo decir, quiero una casa, a quiero una casa de 4 recámaras. Aquí era una casa de 4 recámaras con una recámara principal que tenga baño, closet de 5x5, que tenga 10 cajones, que tenga luz artificial con LEDs, que tenga una ventana. Si se fijan, en la medida de que yo voy especificando, voy haciendo una optimización y una puntualización de mi expectativa. Lo mismo pasa con las consultas. Y aquí es donde regreso al tema de Knowledge AI. ¿Cuál es? Que si yo no soy experto en algo o en entender algo, mi capacidad de preguntar y optimizar y tener buenas respuestas va a estar diseñada o definida por mi experiencia en un nicho de industria. Sí. No, la interrupción es por lo siguiente, Moy. Ya. Yo creo que aquí en el Colegio de Contadores precisamente tenemos esta inquietud de cómo esta herramienta la podemos empezar a optimizar
y hacerlo y tener este conocimiento de cómo realizar este tipo de consultas y cómo podemos optimizarla. Y creo que va más allá del hecho de éntrale, pícale y hazlo. Creo que leía un artículo hace mucho tiempo, creo que estábamos en el TEC todavía hoy, Sí. y decían que, pues sí, puedes aprender Excel de manera, digamos, sin ningún tipo de supervisión, pero si entras en un proceso de capacitación, la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Y en un tiempo en donde el tema es el tiempo, muy poco espacio de tiempo tenemos, yo creo que el tema de capacitar al contador sobre este tipo de herramientas de manera correcta para que pueda optimizar su trabajo se convierte en un elemento necesario. De aquí, pues abro el paréntesis y el comercial de que estamos trabajando en una serie de temas que precisamente vayan, y al final de la reunión voy a hablar más sobre este tema, pero tiene, entre ellas tiene que ver el tema de cómo utilizar esta inteligencia. Así es. Y de hecho, ustedes pueden crear su propio GPT con su know-how para uso propio, para uso de sus colaboradores, o incluso mañana o pasado va a haber un mercado de GPTs a la venta, donde tú vas a diseñar tus conocimientos, lo vas a potenciar y le vas a dar una licencia para que alguien utilice lo que tú diseñas. Y esto hace un mundo, ¿no? Voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero solo quiero dejarlos picados con esto, ¿no? Los Public GPTs son la posibilidad de crear como pequeñas apps basadas en GPTs, montadas sobre ChatGPT y otras inteligencias artificiales para embeber conocimientos para que alguien más los ejecute rápidamente. Puede ser un GPT de consultor fiscal. Así es. Un consultor financiero. Mire, un consultor en auditoría. Hagan este ejercicio así de tarea. Agarren los estados financieros de PDF de una compañía. Yo les sugiero busquen los de Amazon. Cárguenle, si la IA les permite, cárguenle 1 o 2 PDFs. Lo va a leer y háganle preguntas. Dile, dame las ganancias de aquí, de acá y de acá. Dime cuántos activos tiene. Dime cuántos colaboradores. Así que ustedes tengan que ir a buscar cargando el PDF del reporte de la bolsa de valores. Tú puedes hacer eso. Ahora imagínate esto guiado por un experto financiero que permita entender más esto, ¿no? Ya. Y bueno, cuando gusten podremos ampliar esto, ¿no? O crear mis agentes, ¿no? Mis agentes son estas herramientas que yo tengo monitoreando. Por ejemplo, una bolsa de valores, por ejemplo, estás monitoreando si sube o baja. Eso es lo más sencillo, que ya existe, pero ahora tú lo puedes hacer. Pero imagínense, le hablo de 1970, ¿cuántas escaleras eléctricas hay hoy operando todo el tiempo sin detectar que nadie las está usando? ¿O cuánto es la temperatura afuera para poner 5 grados menos adentro del aire acondicionado? O sea, hay agentes que sirven para muchas cosas, como pueden ejecutarse, ¿no? Oye, llegó un cargamento especializado a la tienda que trae muchos vinos. Oye, ponle ojo porque... O cuando estoy escaneando un Blue Label en la tienda de vinos, oye, échale un ojo porque no se van a llevar dos, ¿no? O sea, todos estos agentes sirven para programar cosas. Un agente que podría ser detector de fraudes. Así es, de hecho, miren, uno bien sencillo. Nosotros, en mis clientes, tenemos por cada categoría y cada tienda un margen mínimo y máximo de ganancia por producto. Y un día, en una tienda en Toluca, de Carrefour, pues resulta que el margen de un whisky se cayó. Y pues, comprador, a ver, ¿qué onda? Pues no, yo no fui. Y encontramos de un muy fácil, vamos al journal del punto de venta y descubrimos que no se podía, pero alguien encontró forma de hacerlo. Vamos a organizar una fiesta a mi compadre Luciano y yo. No somos compadres, pero hoy podríamos pensar que somos, ¿no? Y entonces yo trabajo en la tienda y tú vas a comprar el vino. Y entonces me llamas y me dices, ya voy entrando a la tienda. Entro yo a la tienda, le cambio el precio al whisky, vas y agarras el whisky,
lo compras, te lo llevas, ya se fue Luciano, regreso el precio y parece que no ocurrió nada. Pero a la hora de consolidar el resultado al final del día y tener la ganancia calculada por producto, pues el margen se cayó, se perdió el nivel de margen y en automático sale una alerta. ¿Qué sucedió? Pues simplemente descubrimos quién es el responsable de haber hecho el cambio de precios y fue la persona que operaba en una circunstancia de emergencia el punto de venta e hizo el fraude. Entonces, por eso es que yo digo que hay que llevar las cosas al tiempo real. Un agente podría decir, no puedo permitir que se baje el precio. De hecho, en nuestro software, si tú quieres catalogar un producto que no cumple con el margen mínimo, no te deja. O la otra, si tú quieres catalogar una nueva presentación de cereal y el sistema dice que nada más hay 11 como en el fútbol, si no descatalogas una, no te puede catalogar otra. Sí, entonces todo se puede desarrollar, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que, bueno, aquí lo que Leo les decía, y esto no lo preparé para ustedes, yo siempre le digo a todos mis clientes, el estado de resultado de tu organización refleja tu capacidad para servir competitivamente a cada consumidor inteligente y proteger el medio ambiente, gracias a la formación que le das a tus colaboradores y a la tecnología con las que los habilitas y potencias para generar ganancias sosteniblemente. Y esto es algo con lo que generalmente termino mis presentaciones. La IA es más que un conjunto de algoritmos, es una caja negra que pronostica resultados con ciertos datos y que además es una infraestructura que cambia la cultura, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Inducir desde donde estamos parados cómo cultivamos un cambio cultural y social en la vida de los clientes. Aprovechemos ese esfuerzo para cambiar al mundo y participar conscientemente, porque hay quien dice, no, a mí no me interesa, perfecto, pues yo sé que no te interesa, pero aquel que le interesa va a acabar decidiendo cosas que tarde o temprano tú vas a tener que acatar. Y yo digo, a ver, si ya estamos metidos en este proceso, hay que meternos con diferentes ópticas. Uno con el principio que nos decía la ética, otro con el principio que me dice de un registro contable, porque yo tengo que proteger a mi patrón o a los accionistas de la bolsa de valores. Y a todo eso, miren, ayer escuchaba a Antier una entrevista de fútbol, subió el equipo Real Oviedo, y pues le preguntaban y le decían, miren, lo único que podemos tener de salarios es la diferencia entre las entradas y los costos. Eso que queda es lo que podemos tener para pagar sueldos. Y si no aumento las ventas, no puedo mejorar los sueldos. Si no aumento los asistentes, y eso les permite garantizar que ningún club quiebre. Pero entonces es lo mismo, son esos principios, ¿no? Y bueno, vamos a ver que va a haber errores al adoptarla, pero hay que irnos adelantando, ¿no? Como una oportunidad estratégica. Y bueno, es inminente que hay que definir por cuál y observar el modelo de negocio. No quiero entrar a este punto del modelo de negocio, pero quiero entrar aquí a, a esto otro, donde considero que hay que abrir un espacio a la curiosidad y la exploración, reconocer las áreas de oportunidad, crear un equipo semilla. O sea, hay que crear un grupo de personas con ciertas características a los cuales se les va a enseñar todo lo que se puede hacer para descubrir un diagnóstico organizacional, redibujar el modelo de negocio, agregarle a esto la posibilidad de diseñar un plan piloto y de escalamiento. Es como ir al gimnasio. Los primeros días te va a doler, vas a sufrir. Y ahora, una vez hecho un pequeño piloto, hay que ver cómo lo escalamos, cómo le hacemos rollout, cómo evaluamos y modernizamos y jubilamos las herramientas viejas. Oigan bien, hay que jubilar muchas herramientas. Dice uno, Desapegarse. desapegarse. Hay cosas, debemos de enamorarnos del problema, no de la tecnología. Yo me enamoro del XML, no del sistema de contabilidad que lo procesa o de quien emite la factura. De hecho, aprovechando, ya me acuerdo de un dato. Una de las grandes debilidades que hay en México es que el SAT se convierte en el principal
inhibidor del desarrollo del país. Ande. Tengo muchas críticas a los tiempos que nos dan para tener citas. Y entonces, digo, ¿cómo puede ser más rápido el SAT? Bien fácil. Si el SAT hubiera absorbido el 100% de la facturación electrónica, el país dependería de esa infraestructura. Brasil tiene ese problema, porque cada estado consolida la facturación de estado por estado y es muy lenta. ¿Qué hizo el SAT? Creó organismos certificados autónomos para emitir facturas. Yo digo, ¿por qué no usamos ese mismo modelo para crear centros de atención para que todo mundo que crea una empresa, si hoy el notario me entrega mis papeles y estoy todo en orden, en un día después tengo mis registros, mis clave digital y todo eso? ¿Por qué no? Y una más, ¿por qué rayos no convertimos en XML todas las actas de los notarios? Y entonces la vida se simplifica, pero bueno, no es tema, otro día lo hablamos. Modernizar y jubilar las herramientas, enfocar la inteligencia artificial en tareas críticas, adoptar estándares y mejores prácticas. No inventemos nada, veamos lo que hacen en Europa o en otros mercados, veamos lo que sucede en Estonia. Yo hago mucho énfasis en Estonia. Y bueno, definamos un presupuesto, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial y voy a ver, pero ¿cuánta lana tienes para hacerlo? Porque si no tienes un presupuesto para aprender, para hacer experimentos, para probar, ver resultados y luego escalar, pues no funciona. O sea, ustedes como unidad de negocio son importantes. Y bueno, mis últimos comentarios. Precontemplación es esta charla, ¿no? Es cambiar para qué si todo va bien así, ¿no? Luego, contemplación, quizá haya que cambiar, pero vale la pena. Y esa es la segunda etapa en la que nosotros debemos de conocer la inteligencia artificial para descubrir su carnita. La tercera es preparación. Vamos a hacerlo, hay que planearlo. Necesito dinero. A ver, Luciano, ¿cuánto tiempo de tu vida le vas a dedicar a esto? A ver, el área de investigación, de tecnología de información, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ser el equipo de SWAT que va a venir a transformar la organización? Acción. Ya tengo un plan que voy a ejecutar, tengo un itinerario, tengo un proyecto. Y lo más importante es cómo me voy a mantener y qué voy a hacer en caso de recaídas o terminación de algo que no me queda bien, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces la precontemplación es, me gustó, pero no tengo intención de cambiar, está bien padre, Moisés habla bien padre, ¿no? Contemplación, se empieza a considerar el cambio. Preparación, se toman decisiones y se planifican. Acción, se ejecutan los primeros pasos. Mantenimiento, se consolidan los nuevos hábitos. Recaída o terminación, se reconoce el retroceso o la estabilidad del proceso de cambio. Y bueno, de esto hay muchas cosas que hablar. En mi perspectiva, los procesos de adopción de la inteligencia artificial tienen 6 capas, pero todo lo que hay hasta ahora están en la capa 1 y 2, que es automatizar WhatsApp, correos. Ahí no está el dinero. Ahí están los puestos más bajos reemplazables. ¿Sí? Ahí no está el dinero está en crear un ecosistema como si fueras Uber o como si fueras... Un día estaba en Las Vegas hace unos 6 o 7 años y yo siempre le pregunto al conductor de Uber, ¿cómo le va? Y muy bien. Le digo, ¿y tú qué haces? Dice, no, dice, yo en realidad soy chofer de limusinas, pero los días que no estoy en la limusina, y mi mujer no puede hacer algo, pues yo tengo también ando en Uber y pongo mi carro en Uber. Le digo, ¿y por qué es tan bueno Uber? Dice, no, dice, porque Uber me da a ganar para hacerle buenos regalitos a mi mujer. Le digo, ¿y de cuántos son tus regalitos? Dice, pues una bolsa de Hermes o de Louis Vuitton, $1,500. Y me revira y me dice, ¿usted qué cree que es más importante? ¿Facebook o Uber? Anda. No, pues Uber. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué hizo Uber? Creó un ecosistema de colaboración entre desconocidos.
Y eso es de lo que se trata. ¿Cómo creamos un ecosistema de colaboración entre todos que provoque estos cambios? La verdad es que, pues ya es hora, me pasé 3 minutos, pero quisiera decirles que cuando quieran profundizar sobre un tema, con mucho gusto, y te voy a mandar 2 PDFs. Un PDF es, ¿cuál es la inteligencia artificial para mí? Yo no les voy a decir, cada quien lo tiene que descubrir, pero ahí les voy a mencionar 10 herramientas y les voy a pedir que le hagan una serie de preguntas, como si estuvieran entrevistando a alguien para tenerlo entre su grupo de contadores. Nada más que en vez de contadores, ahora vas a tener también un grupo de inteligencia artificial. Y preguntas bobas, ¿no? ¿Cuántos usuarios tienes? Oye, ¿y cuántos te pagan? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los que sí pagan y los que usan? Porque no los has convencido. ¿Por qué razón? Porque estás usando las capas muy de abajo. ¿Sí me explico? Totalmente. Y entonces, esto va para largo y lo único que les puedo decir es, métanse, empiecen jugando y dedíquenle 3 a 5 horas a la semana a esto. Sin un propósito, a entenderlo, a degustar y a probar. Esto es como un buen vino. Si ustedes tienen buenas preguntas, va a haber buen vino. Si ustedes tienen malas preguntas, no va a haber buen vino. Y pues gracias a todos. Tengo aquí de nuevo el WhatsApp por si quieren mandarme luego un mensaje o tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Pues Moisés, nos has dejado pues con la boca abierta realmente. Yo creo que aquí hay algunos conceptos que desde el punto de vista del contador tal vez pudiéramos estarnos cuestionando. Bueno, y toda esta plática que pareciera que está fuera del contexto de lo que normalmente y a diario hago, es precisamente la característica y la razón por la cual trajimos hoy a Moy y lo invitamos. Y muchas gracias por el espacio que nos diste. Sé que la agenda a veces es muy apretada para ti o andas de un lugar a otro, pero muchísimas gracias por eso. Pero yo creo que tu pensamiento es disruptivo, es crítico, genera una forma de ver las cosas de manera diferente. Yo creo que nos quedamos aquí con este tipo de ecosistemas que creo que en el campo de la contaduría pública debemos empezar a tener la visión de que nuestros despachos, nuestros negocios, nuestros clientes, los debemos ir enfocando hacia ese tipo de ecosistemas, porque el futuro va a estar allá. Lo segundo, si estamos en el nivel 1 o 2, me quedo con la anécdota de Uber. ¿Prefieres Uber o prefieres Facebook? Es decir, prefieres seguir quedándote en el área donde te has desempeñado actualmente y el cual está bien y probablemente siga estando bien para ti, o quieres explorar una forma nueva de cómo puedes generar un valor económicamente para ti, para el bienestar de tu propio despacho, para el bienestar profesional tuyo, profesional. Yo creo que aquí en el fondo está, y con esto voy buscando cerrar esta parte, además de agradecerte nuevamente. Y sí, yo creo que sería un elemento adicional el poder incorporarte, y voy a hacer aquí el tema de reiterarte la invitación. Gracias. A que si quieres pertenecer a esta propia comisión, digo, tú eres ingeniero, pero tenemos muchos ingenieros aquí. Es muy incipiente todavía esta comisión en muchos aspectos, pero creo que el poder estar viendo y escuchando una forma diferente de afrontar los mismos temas que hemos visto durante toda nuestra vida, pero verlos bajo una perspectiva diferente, creo que nos va a enriquecer muchísimo al contador público y puede ser el inicio precisamente de adaptarnos a esta nueva ola. Yo diría es un nuevo tsunami que estamos enfrentando los contadores públicos, que nos permitirá crecer y mejorar la calidad de nuestra profesión. Yo creo que el futuro del contador público tiene que ver mucho con esto. Eso que decías de, oye, a lo mejor mi manera de vender en adelante mis servicios tendrá que ser a través
la generación de estos tipos de herramientas donde el especialista y mi forma de ver las cosas están ahí y están por pago, por evento, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Así es, si me permites complementar lo que estás diciendo es, ¿qué pasaría si yo te digo, oye, vente a ayudarme a cambiar llantas? ¿Me aceptarías? Bueno, de cuál se trata, ¿verdad? No, la verdad no. Pero si te dijera yo que te quiero invitar a cambiar llantas a mi equipo de Fórmula 1 y pago 180,000, $200,000 al año, ¿tendrías? ¿Cuándo inicio? Eso es lo que quiero decirles. O sea, nosotros estamos viendo la profesión de contador como contador, pero para mí es un arte. Y nuevamente, no nos enamoremos del problema, enamorémonos del problema y no de la tecnología. ¿Sí? Y entonces, cuando yo veo la orquestación para cambiar llantas en menos de 2 segundos, cambian las variables. Y ese es el tema al que se está enfrentando la contabilidad. No queremos cambiar las llantas donde te tardes 4 horas o 5 en cambiar las llantas. Queremos un registro contable que me permita a mí en tiempo real reaccionar y decirle a mi patrón, a mi accionista o a la bolsa de valores o a mis clientes por qué soy diferente y mejor. Y con eso quisiera quedar. Sí. Y lo voy a cerrar todavía más con lo siguiente. Mira, Gabriela Ramos dice, otra tarea es cómo crear ese ecosistema colaborativo para quienes somos además profesores en la universidad. Es un desafío enorme que me hace pensar que mis alumnos me llegan a una ventaja enorme en ese terreno. Pues bueno, pero bueno, cierro aquí el tema y este es un tema que viví yo hace aproximadamente unos 7 años. Trabajaba para un grupo de empresas que ya no era chiquita, era un grupo, era una empresa que estaba dentro de los 365, dentro de las 500 empresas del grupo Expansión, y la expresión del director al cual yo trabajaba, decía, es que Luciano, yo no puedo estar conduciendo este Titanic, fíjate lo que voy a expresar, con un estado financiero del trimestre. Eso no me sirve. Cuando quiera tomar una decisión, yo ya me estrellé. Ese dibuja para mí muchas de las circunstancias hacia donde el contador finalmente vamos a tener que explorar cómo, si hoy en el cambio de llantas me estoy llevando los 4 días o 10 días en hacer ese cambio, cómo lo puedo transformar para que al tercer día hábil, para que el segundo día hábil o para cuando se cierre el mes tenga ese cambio de llantas a disposición de la organización, a disposición de la dirección, a disposición del consejo, a disposición de los usuarios de la información financiera. Pues Muchas gracias, Luciano. Gracias a todos y a la orden sí. para el desarrollo.